Sucking in the 70s. El video del día de hoy. Ahí. Vamos con otro compilado más en el canal. Ensayo de los Stones. Que nos van a acompañar un poco. Ya te estoy dando tiempo para que te suscribas al canal Rolling Stone Records. Te suscribís de manera gratuita, obviamente, y nos acompañás con estos muchos videos, muchísimos, que fuimos haciendo en esta misma silla, con diferentes ángulos. Salvo alguno parado por ahí y alguno que hicimos por alguna otra zona. Bienvenidos entonces. Vamos a hablar de este compilado que extrañamente salió muy poquito antes de Tattoo You, en 1981. Y después en 84 otro compilado más, Rewind. Está bien, hace tiempo, desde el 75, Made in the Shade, que los Stones no publicaban un disco. Imagino yo que habrá tenido que ser por el contrato, porque las cosas no venían muy bien entre los muchachos, porque después de Emotional Rescue sale este. Antes de Emotional Rescue está Time Waits for No One. Posteriormente Tattoo You, buscando canciones que habían quedado del pasado. Conclusión, se ve que tienen ganas de cumplir con el contrato y cerrarlo, ¿no? Lo más rápido posible, para después hacer una renovación con todo lo que fue CBS, Columbia, lo que fue ya el disco de Jagger y los otros discos de los Stones. Vamos a charlar un poco entonces de Sucking in the 70s. Vamos a mostrarles también, a ver qué es lo que tenemos por acá. Estadística oficial. Todo esto es un libro que me han preguntado que no son hojas que imprimo yo, sino que es un libro gigantesco de todo lo que es grabaciones y shows de los Stones, presentaciones en TV, de ellos en solitario, de ellos como solistas también, y que yo lo fui dividiendo hace muchísimos años como en carpetas. Entonces voy buscando acá, no sé, la data de 1981 nos indica que los Rolling Stones publicaron el 13 de abril de 1981 el LP Sucking in the 70s, como productores los Glimmer Twins, y que tenían algunas rarezas como, por ejemplo, Everything is Turning to Gold, que fue lado B en su momento, compuesto por Jagger, Richards y Ronnie. Esa fue la segunda canción. La primera, Shattered. La tercera, Hot Stuff, que es un remix del tema conocido. Time Waits for No One, que tiene un fade out, donde viene la parte esa extraordinaria de Taylor, que se va y se va y se va. Bueno, está recortada, tiene creo que 4 minutos y algo, después les digo bien. Full to Cry también es un remix. En el lado B de este Sucking in the 70s está Manish Boy, una versión remixada también, retocada de lo que fue Love You Live. When the Whip Comes Down, que en ese momento era una canción inédita, porque fue de Detroit, de julio del 78, o sea, era inédita total y la incluyeron por primera vez en Sucking in the 70s. If I Was a Dancer, que es la versión inédita de Dance, o sea que este fue como el primer rarezas de los Stones, viene a ser, ¿no? If I Was a Dancer, la parte 2 entonces, también compuesto por Jagger, Richards y Ronnie. Crazy Mama, hubo una versión distinta también a la conocida de Black and Blue. Y por último, Beast of Burden, que cierra este Sucking in the 70s, que es una versión más acotada, más corta. Todo incluido entonces en Sucking in the 70s. Esta es una edición brasilera. Hoy tenemos menos iluminación, así que no sé si se estará viendo bien. Sucking in the 70s ahí. Mostramos la edición japonesa, que en este caso no trae bonus track. Este Sucking in the 70s. Podéis ir a ver el fight que hicimos algunos días atrás, que tiene que ver con
¿cuál es tu compilado oficial preferido de los Rolling Stones? Ahí está, Sucking in the 70s. Versión estadounidense, esta versión Rolling Stones Records. Esta. Las anteriores sí también, pero brasilera. Estadounidense, brasilera. Diferente allí. Y esta, la reeditada, que tal vez muchos tendrán, que salió con el tiempo y más o menos mantiene, pese a que es EMI, mantiene más o menos el estilo de la de abajo. Mantiene el estilo más o menos del diseño, la letra de lo que es el Sucking in the 70s y la tradicional argentina. Me olvidé de traer el cassette, ahora que me estoy dando cuenta, lo que está muy mal. Y Sucking in the 70s entonces, nos mostramos un poco. Tenía también, este es el disco, el sobre interno de Sucking in the 70s acá. Así y así. Y el vinilo tradicional. Mientras seguimos escuchando a los Stones en ensayos del 78. Época que tomaron también algunas cositas para este Sucking in the 70s. Y a este es británico. Esta es una edición británica. Le voy a mostrar algunas más que tengo por acá. A ver, creo que anda el argentino por acá. El argentino sí que tiene la letra más pequeña. ¿Ven? Así. Este es el argentino. Y que usaron atrás la lengua para agregar los títulos en español que ahora les voy a leer. Faz A, frustrado. Todo se está convirtiendo en oro. Asuntos que queman. El tiempo no espera a nadie. Tan tonto como para llorar. Muchacho viril en el lado B. Cuando baje el látigo. Si yo fuera un bailarín, mamá extravagante y bestia de carga. Disco de escultura, entonces argentino. Emi Odeón, 1981. Todo mucho más pequeño acá. Y este acá, ¿qué tiene? A ver, el argentino, ¿no? Tiene también las letras más pequeñas en el sobre interno. Y esto más o menos se mantiene, para que vean la diferencia. Y atrás, el 70. Y el LP argentino. Tradicional con sus títulos en español. Acá atrás. Bueno, eso con respecto al LP argentino. Le mostré también el LP británico, el clásico, que nunca falta japonés. Nunca faltan los videos porque siempre muestran algo, algún detallecito distinto tienen. ¿Cómo es atrás? Muy parecido a lo que es la tapa argentina, tanto adelante como atrás. Y algunas letras por acá del Sucking in the 70s. Siempre son fantásticas las ediciones japonesas, no solamente por sonido, sino el hecho de que tengan las letras. Este tiene las letras en japonés y las letras en inglés también. Beast of Burden tiene. Este es un ensayo que estaba sonando recién. Y así entonces el LP japonés de Sucking in the 70s, que si lo abrimos, verán que tiene una similitud ya más importante a lo que es el LP británico, fundamentalmente. Por lo menos la etiqueta, el label. Quería también mostrarles estos compilados que tal vez no tienen tanta relevancia a lo largo de la historia de los Rolling Stones, o bien Sucking in the 70s, como Rewind, como Made in the Shade, que no están dentro de los preferidos de uno, salvo que haya sido el primero que escuchaste. Entonces, si este, no sé, el argentino o el de Sucking in the 70s, este fue el primero que tuviste en casa y descubriste a los Stones tal vez gracias a este tipo de material o a este tipo de contenido, obviamente va a estar siempre
dentro de tus preferidos. Por eso te recomiendo que vayas a ese video de Fight que hicimos, donde hablamos de todos los compilados oficiales, de los Rolling Stones en particular, y que vos podés dejar ahí en el comentario cuál es tu preferido. Te doy tiempo para que te suscribas. Agradecerte obviamente por estar viendo este video. Y bueno, seguimos preparando cosas, como por ejemplo una de las bombas que está faltando en el canal. Está faltando Sticky Fingers, está faltando Let It Bleed, está faltando Steel Wheels, está faltando el Sopa de Cabeza de Cabra. Ya van a llegar. Son las bombas. Este es el próximo video que vas a ver. 2 días más seguramente vas a ver este, que lo vamos a preparar. Agradezco a todos ustedes por la compañía. Me voy con un poco de música, si es que hay por acá. A ver. ¿Hay por acá o no hay por acá? Sí hay. Ahí está. Con eso me voy. Con estos ensayos del 78 para el programa Saturday Night Live. Creo que fue en octubre. No, ya había terminado la gira del 78. Pero los muchachos andaban ahí por Nueva York, donde actuaron con algunos cómicos, con algunos representantes de los programas de televisión de esa época. Y nada más creo que me quedó mostrar de Sucking in the 70s. Me olvidé sí del cassette. Bueno, siempre me olvido que están ahí atrás y los tengo que buscar. Soy César Barzáis de la Patagonia Argentina. Te mando un abrazo grande. Gracias por la compañía y nos reencontramos pronto. Pantallas finales. Chau.